En los anales de mi vida, un relato se teje entre las líneas del sufrimiento y la redención. Un relato que deseo compartir con aquellos dispuestos a explorar los misterios de la existencia. Soy Job, un hombre que experimentó la profundidad de la aflicción y la elevación de la gracia divina. Mi historia, impregnada de interrogantes y respuestas celestiales, se erige como un testimonio de fe en medio de las tormentas más oscuras. A través de estas páginas descubrirás la danza entre mi dolor terrenal y las respuestas desde lo alto, una conversación divina que revela la complejidad de la existencia y la humildad necesaria para aceptar los designios de un Dios soberano. Permíteme guiarte por los pasajes de mi vida, donde las pruebas se entrelazan con la esperanza y donde la restauración supera las pérdidas. En esta odisea espiritual, te invito a explorar la riqueza de la fe, la paciencia y la gracia que transcurren en las páginas de mi historia, el libro de Job. En algún momento, ¿te has cuestionado por qué las desgracias golpean a personas que han llevado vidas rectas? Hoy, en este fascinante viaje, exploraré uno de los misterios más profundos de la humanidad a través de mi propia historia. Quiero compartir contigo mi relato de fe, desesperación y la constante búsqueda de justicia en medio de las pruebas. Pero espera, porque te revelaré que esta antigua narrativa tiene respuestas sorprendentes que resuenan en nuestras vidas modernas. Prepárate para desafiar tus creencias sobre la adversidad, la fe y la justicia divina. No querrás perderte ni un solo momento de este esclarecedor viaje. En la historia bíblica del libro de Job me encontrarás como un hombre adinerado que vivía en la región de Uz. Poseía una familia numerosa y rebaños inmensos. Siempre me esforcé por llevar una vida íntegra y justa, manteniendo una disciplinada relación con Dios. Fui considerado un hombre irreprochable y honesto, temeroso de Dios y alejado del mal. Mis 7 hijos y 3 hijas, junto con mis innumerables posesiones, me destacaban como el más grande entre los habitantes del Oriente. Mis hijos solían celebrar fiestas en sus hogares, y tras esos momentos de alegría, yo, Job, organizaba rituales de purificación al amanecer. Ofrecía sacrificios quemados por cada uno pensando, quizás en sus corazones mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios. Esta era mi práctica constante, como se describe en los primeros versículos del primer capítulo del libro de Job. Dios reconoció mis virtudes ante Satanás, pero éste argumentó que yo era justo solo, porque Dios me favorecía abundantemente. Un día los ángeles se presentaron ante el Señor, y entre ellos también estaba Satanás. El Señor preguntó a Satanás de dónde venía, y éste respondió que recorría la tierra yendo y viniendo por ella. El Señor señaló a Job, mi nombre resonando en su boca, un hombre íntegro y correcto, temeroso de Dios y alejado del mal. Satanás, desafiante, replicó que no había motivo para la lealtad de Job, argumentando que solo era fiel porque todo a su alrededor estaba bendecido y protegido. Estos diálogos entre Dios y Satanás se relatan en el libro de Job, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Satanás desafió a Dios, sugiriendo que si se le permitía afligir a Job, éste cambiaría y maldeciría a Dios. Dios aceptó el desafío, permitiendo que Satanás atormentara mi vida, aunque con la restricción de no quitarme la vida. Puedes atacar todo lo que posee, pero no toques a Job mismo. Así, Satanás salió de la presencia del Señor, y los eventos se describen en el libro de Job, capítulo 1, versículos 11 y 12. Recibí 4 devastadoras noticias en un solo día. Mis ovejas, sirvientes y mis 10 hijos e hijas murieron, víctimas de invasiones,
robos y desastres naturales. Un mensajero tras otro llegó a mi presencia mientras mis hijos celebraban. Ladrones, fuego divino, ataques de los caldeos y finalmente un fuerte viento que derrumbó la casa de mi hermano mayor, cobrándose la vida de todos mis hijos. Cada noticia era como un golpe en el corazón, pero a pesar de todo, no caí en la desesperación. Rasgué mis vestiduras, me rapé la cabeza, pero aún así, en mi dolor, alabé a Dios en mis oraciones. Me levanté, rasgué mi manto, me rapé la cabeza y postrado en el suelo adoré, diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo partiré. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. En medio de la pérdida, no atribuí a Dios ninguna falta, y mi respuesta se encuentra en el libro de Job, capítulo 1, versículos 20 a 22. Satanás, una vez más, se presenta en el cielo, y Dios le concede otra oportunidad para poner a prueba mi fe. En esta ocasión, sufro terribles heridas en la piel. Mi esposa, en medio de la angustia, intenta persuadirme para que maldiga a Dios y renuncie a la vida, pero yo resisto, decidido a soportar mis sufrimientos. Las tramas celestial y terrenal se entrelazan hábilmente. Los eventos en la tierra son el resultado de algo que ya ocurrió en el cielo. Así como hay guerra en la tierra después de un conflicto, en el cielo, como se describe en el libro del Apocalipsis, mis amigos Elifas, Bildad y Zofar llegan para consolarme. Se sientan conmigo en silencio durante 6 días, en respeto a mi luto. En el 7º día rompo el silencio y comienzo un diálogo. Cada uno de nosotros ofrece descripciones poéticas de nuestras propias tribulaciones. Yo maldigo el día de mi nacimiento, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Desearía no haber nacido, anhelando que mi llegada al mundo hubiera estado envuelta en tinieblas, ya que siento que la vida solo incrementa mi agonía. Elifas responde, señalando que, a pesar de que antes consolaba a otros, ahora admito que nunca fui consciente del verdadero sufrimiento. Concluye que mi dolor debe ser consecuencia de algún pecado y me recomienda buscar el favor de Dios. Bildad y Zofar concuerdan en que debo haber cometido algún mal para merecer la justicia divina. Sugieren que debería demostrar un comportamiento más inocente. Bildad supone que mis hijos provocaron su propia muerte, mientras que Zofar insinúa que cualquier error que haya cometido merecería un castigo aún más severo. Reaccioné ante cada uno de sus comentarios con profunda irritación, llamando a mis simpatizantes. En el libro de Job, en el capítulo 13, versículos del 1 al 4, expresé mi frustración, calificando a mis amigos de médicos inútiles que enmascaran su ayuda con mentiras. Escuché y entendí lo que ustedes saben, y lo que ustedes saben, yo también lo sé. No soy inferior a ustedes, pero yo deseo hablar con el Todopoderoso y discutir mi caso con Dios. Sin embargo, ustedes me difaman con mentiras, son todos médicos inútiles. Cuestioné la forma en que Dios juzga a las personas basándose en sus acciones y me pregunté por qué no corrige o perdona esos actos fácilmente. Me sentí perplejo sobre cómo un ser humano puede satisfacer completamente la justicia de Dios, ya que los caminos divinos son misteriosos y más allá de la comprensión humana. Reconocí que ni siquiera conocía lo suficiente como para defender mi caso ante Dios. Anhelé la presencia de alguien que pudiera mediar entre Dios y yo para evitar ser condenado al Sheol. Creía que en el cielo había un testigo o redentor que podía atestiguar mi integridad, como expresé en el capítulo 19, versículo 25. Sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. También afirmé en el capítulo 16, versículo 19, ahora mismo mi testigo está en el cielo, mi abogado está en las alturas.
El sufrimiento se volvió insoportable para mí, tornándome amargo, ansioso y asustado. Lamenté la injusticia de Dios al permitir que personas malas prosperen mientras yo y otras personas honestas sufríamos. Aunque deseaba enfrentarme a Dios y protestar, no podía encontrarlo físicamente. Creía que la sabiduría estaba oculta para la humanidad, pero resolví perseguirla, temiendo a Dios y evitando el mal. Finalmente, Dios interviene en el diálogo divino de la primera ronda. A lo largo de mis discursos, rogué a Dios que hablará conmigo en 36 ocasiones y ahora mi deseo es atendido en las 2 ocasiones en que Dios decide dirigirse a mí. Este encuentro tiene lugar en medio de una tormenta y hay un cierto humor en la forma en que Dios se comunica conmigo. Dios me recuerda que Él es el creador de todo, repasando su impresionante actividad de crear y sostener el mundo. Me pregunta si puedo igualar esa obra y concluye preguntando si estoy en posición de juzgar, señalando que es impertinente para mí creer que Él debería explicarse ante mí. Me siento diminuto ante la grandeza divina y eventualmente respondo, soy indigno. ¿Cómo puedo responderle? Pongo mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, pero no tengo respuesta. 2 veces, pero no diré nada más. En el segundo encuentro, Dios no habla sobre sí mismo como creador, sino sobre 2 de sus criaturas, el hipopótamo, llamado Behemoth, y el cocodrilo conocido como Leviatán. Nuevamente me pregunta sobre mis pensamientos respecto a estas increíbles bestias, como si ellas tuvieran las respuestas a los grandes problemas de la vida. Dios me recuerda que no puedo entender a Él ni al mundo animal, y mucho menos al mundo moral. El punto principal de Dios es cuestionarme por qué estoy tratando de discutir con Él. Respondo reconociendo la omnisciencia de Dios y afirmando que ningún plan suyo puede ser frustrado. En ese momento me doy cuenta de que mi cuestionamiento a Dios fue totalmente inadecuado. Me desprecio a mí mismo y me arrepiento en cenizas y polvo. Aunque mi encuentro con Dios fue humillante, abordó el núcleo del problema que enfrentaba y experimenté una reconexión con Él. El diálogo alcanzó un clímax magnífico e inesperado. En el epílogo, el texto cambia de poesía a prosa mientras acepto que no debo culpar a Dios por sus interacciones conmigo. Dios, en su infinita misericordia, restaura no solo a mí, sino también a mis 7 hijos y 3 hijas, así como mis propiedades, camellos y rebaños de ovejas, haciéndome mucho más rico y feliz que antes. Como siervo de Dios, experimenté una rehabilitación completa. En contraste, mis 3 amigos son severamente reprendidos por Dios. Él declara que no hablaron correctamente sobre mí y les indica que no deben citar sus discursos como si fueran verdades absolutas. Lo notable en las 2 rondas de Dios conmigo es que Él aún no responde a mis indagaciones ni revela la apuesta con Satanás. No necesitaba conocer los detalles celestiales, ya que Dios tenía sus propios motivos para permitir que sufriera. Es esencial destacar la diferencia aguda entre la comprensión judía y la cristiana de este libro. En el Antiguo Testamento, el judío no podía ver los problemas de la vida temporal a la luz de la eternidad. Sentían que la justicia de Dios debería ser vista en esta vida, ya que tanto las personas buenas como las malas iban al mismo destino, el Sheol, un lugar de existencia sombría donde los espíritus descansaban. En cambio, los cristianos tienen un enfoque diferente sobre el sufrimiento actual. Ven la mayor visión del cielo a la luz de la obra de Cristo. El sufrimiento en este mundo palidece en comparación con la vida que nos espera en el cielo. Por lo tanto, solo hay insinuaciones de vida después de la muerte a lo largo del libro de Job.
Este libro tiene dos tramas principales, la divina y la terrenal. Comienza con la trama celestial, la reunión de Dios en el cielo con Satanás, un ángel cínico cuya función era informar sobre pecados. Satanás, el abogado acusador de Dios, argumenta que las personas solo aman a Dios por lo que Él puede proporcionarles, desencadenando un debate entre Dios y Satanás. Dios me presenta como un ejemplo, preguntándole a Satanás si me encontró en sus viajes por la tierra. La respuesta es que Job lo amó por él mismo, no por las bendiciones que había recibido. Este debate celestial establece el escenario para las pruebas terrenales que enfrentó Job. Después de tanto sufrimiento y pérdida, llegó el momento en que Job clamó a Dios. Sus amigos y él oraron, y Jehová quitó su aflicción. Él restauró lo que había perdido y multiplicó sus posesiones al doble. Sus hermanos y hermanas, aquellos que conocían su angustia, vinieron a consolarlo. Comieron juntos, compartieron su dolor y cada uno le dio un presente de dinero y un anillo de oro. La bendición de Jehová sobre su vida fue evidente, ya que ahora poseía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Además, Dios lo bendijo con 7 hijos y 3 hijas. Sus descendientes eran hermosos, destacando entre todos en la tierra. Llamó a su hija mayor Gemima, a la siguiente Sesia y a la tercera Keren-Apuk. Vivió 140 años más, después de estas pruebas. Vio crecer a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Finalmente, llegó la hora de su partida. Anciano y lleno de días, agradecido por la restauración y las bendiciones que Jehová derramó sobre él. El libro de Job ofrece varias lecciones y conclusiones importantes. 1. La soberanía de Dios. A lo largo del libro, se destaca la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Incluso en medio del sufrimiento, Dios tiene un propósito y un plan que va más allá de nuestra comprensión. 2. La importancia de la fe. Aunque enfrentó pruebas extremas, su fe en Dios permaneció. La historia destaca la importancia de la fe en medio de las dificultades y cómo la confianza en Dios puede sostenernos incluso en los momentos más oscuros. 3. La limitación humana en comprender a Dios. A pesar de las preguntas y desafíos que experimentó, Dios no revela todos sus planes y propósitos. La historia subraya la limitación humana en comprender completamente a Dios y sus caminos. 4. La importancia de la humildad. Experimentó una profunda humillación cuando Dios le habló desde la tormenta. Aprendemos que la humildad es clave para aceptar la soberanía de Dios y confiar en su sabiduría, incluso cuando no entendemos completamente. 5. La restauración y la gracia de Dios. A pesar de las pérdidas y sufrimientos, Dios le restauró abundantemente. Esto refleja la gracia y la misericordia divina, recordándonos que Dios puede redimir incluso las situaciones más desesperadas. 6. La importancia de no juzgar a Dios. Dios reprende a sus amigos por hablar incorrectamente sobre Él. Esto nos enseña a no juzgar los caminos de Dios ni asumir que entendemos completamente sus designios cuando enfrentamos pruebas. 7. La perspectiva eterna. Aunque el libro de Job no se enfoca en la vida después de la muerte, las conclusiones cristianas a menudo enfatizan la perspectiva eterna. El sufrimiento en esta vida es temporal, y la esperanza está puesta en la vida eterna que nos espera en Dios. En resumen, el libro de Job ofrece una exploración profunda de la fe, la soberanía divina y la respuesta humana al sufrimiento, recordándonos que incluso en medio de la adversidad, podemos confiar en un Dios que es soberano y misericordioso. Al llegar al final del relato, deseo que este viaje a través de las páginas del libro de Job haya resonado en lo más profundo de tu ser. La historia es una sinfonía de desafíos, dudas y, finalmente, la intervención divina que restauró su vida. A través de las tormentas, aprendió la valiosa lección de confiar en la sabiduría de un Dios cuyos planes trascienden nuestra comprensión. Mi esperanza es que encuentres consuelo y reflexión en estas palabras que inspiren una renovada fe en medio de tus propias pruebas. La vida,
como la conocemos, está marcada por la incertidumbre, pero la gracia de Dios es constante. Si esta travesía ha resonado contigo, te invito a explorar más contenidos y reflexiones en nuestro canal de YouTube. Suscríbete para recibir actualizaciones regulares, donde exploramos no solo las profundidades de la fe, sino también la belleza de la redención en nuestras vidas diarias. Juntos, continuemos descubriendo las maravillas de la existencia y la gracia divina. Agradezco tu compañía en este viaje y que la paz y la bendición de Dios guíen tus días. Suscríbete al canal y continuemos explorando la riqueza de la fe juntos.